Antes que nada, nosotros, bueno, te comenté un poquito, te leímos en el grupo, que había tantos compañeros de todo el país, y un compañero me dice, mirá, que el compañero sabe un montón, fíjate si lo podemos contactar para hacer una charla, porque es muy importante conocer la historia para entender el presente y ese sentido de identidad que nos va a conocer la historia y nuestra línea que es San Martín, Rosas y Perón. Y bueno, empezamos, te busqué y te encontré y, y dijimos, lo hagamos, es muy necesario cultivar el conocimiento y que estas cosas no sean tenidas en cuenta como que lees un libro o algo que pasa y nada más, sino que comprenderlo bien y que es algo que es parte, a pesar de que ha sido en otro tiempo, en otras épocas, es parte de nosotros hoy en día también. Por lo que significó, por lo que sucedió y porque conociendo el pasado nos damos cuenta que vuelve a suceder lo mismo, hay coincidencias en el presente y también para identificar ciertos aspectos de quién es quién, de las políticas que se emplean y todo eso. Así que bueno, Rosas es una imagen que muy querida por todos los compañeros, la verdad es que siempre se tiene en cuenta, eh, se escuchan las canciones y bueno, era de vital importancia que todos los compañeros, desde el más chico al más grande, realmente conozcan en profundidad lo que fue y todo lo que significó para la historia. Así que bueno, en eso, acá estamos para eso y bueno, para que nos ilumines y seguir sembrando conocimiento, ¿no? Sí, bueno, gracias, yo agradecido. Igual de todos modos, uno no ilumina ni tampoco sabe. Yo creo que te lo había comentado en un audio. eh, Cada uno de nosotros tendrá sus curiosidades, sus cuestiones que uno quiere realmente indagar, profundizar. En la vida tenemos tantas cosas por las cuales conocer y por las cuales aprender, que bueno, cada uno elige. Y hay algunas cosas que atraviesan, ¿no?, la historia como disciplina, que uno puede tener más afinidad con una, con otras no tanto. Y en esto me pasa a mí con la figura quizás de don Juan Manuel, en función de una historia argentina muy rica, de muchos hombres, de muchas mujeres, de procesos históricos complejos, pero muy ricos para evaluar quizás lo que vos decías, Lucas, ¿no? Uno lo que busca darle utilidad a la historia es buscar quizás respuestas o soluciones a viejos problemas que da la sensación que se suelen repetir. En realidad, el historiador, como instrumento de la historia, que es una disciplina social, quizás lo que hace es tratar de reconstruir ese pasado en función de varias cosas. Entre una de ellas, si el historiador es del campo peronista, obviamente va a intentar que ese pasado nutra aquello que uno a veces dice o suele escuchar al pasar, que es identidad nacional, conciencia nacional. Y a veces uno se pregunta qué es, ¿no? La identidad nacional y la conciencia nacional. Y por allí la escuela primaria ha instruido en base a, bueno, el Martín Fierro o el Facundo y los pastelitos y el Cabildo y qué sé yo. Y quizás las personas curiosas se meten un poco más en historia de grande. Los instrumentos de este carácter, ¿no?, como el Facebook o Instagram, o las posibilidades tecnológicas de poder compartir una charla, también han proliferado en la curiosidad. Se han escuchado, leído historias de todo tipo y uno se pregunta cuál es. En realidad, yo lo iba a decir antes de empezar, la historia es una disciplina social, tiene un carácter metodológico particular, como toda ciencia tiene un y método de investigación, de divulgación. La historia argentina, la que conocemos a fin de la que se hizo en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad o en los terciarios, tiene un claro componente de historia mitrista, ¿no? Es la historia de Mitre y de aquellos autores que se dedicaron a divulgar ese pensamiento que no por casualidad tiene su raigambre en el mundo de lo liberal, ¿no?
historia argentina. Lo cual, lo que hoy se ve en los terciarios y universitarios es contenido curricular en historia, que es muy afín a lo pedagógico, y lo poco de historia que se ve, propiamente dicha historia, está sobre los carriles del micromarxismo, de lo que se llama la historia social, de autores de distinta raigambre, como Halperin Dongui, José Luis Romero, pero también de Franklin, Hellman, Salvatore, etc. Salvatore. La historia que quizás hoy nos evoca a nosotros va a ser la de don Juan Manuel dentro de la visión del revisionismo histórico, que es otra de las corrientes historiográficas que, digamos, está ahí dentro de la discusión académica y no académica de la historia argentina. Pero bueno, la posibilidad de estudiar a un hombre que hoy tiene gran divulgación en el área o en el espectro de lo digital, y que eso uno lo encuentra positivo, también tiene que estar acompañado de diversas miradas. Hoy van a tener la mía, no porque uno sepa o porque uno ilumine, sino porque es la que uno construyó en base a lo que uno va a ir explicando en relación también a la explicación que va a ser de Rosas. Detrás de la explicación sobre Rosas también hay autores. Detrás de los autores hay una historia política también. Cuando uno entiende que el revisionismo histórico se inicia con Adolfo Saldías, un discípulo masón de Mitre, que sin querer queriendo, quizás como cosa del destino, quizás como cosa buscada desde la misma razón, deduce que la historia de Rosas no la había contado Mitre. Aquella historia prefabricada de Mitre, que siguió Vicente Quesada, que siguió Vicente López y demás, hasta llegar a Levene y demás personajes, obviamente a Rosas lo tenían absolutamente y premeditadamente ocultado. Y Saldías va a Inglaterra a entrevistarse con Manuelita Rosas. Ya don Juan Manuel había muerto en 1877, y le pide de los documentos públicos que el restaurador se había llevado a su exilio para poder estudiar la época. Y inicia de alguna manera el revisionismo histórico con esa obra magistral que fue, en principio llamada Rosas y su tiempo, y después se terminó llamando Historia de la Confederación Argentina. 3 tomos, ¿no? Lo que se conoce las ediciones más comunes. Y desde allí después está la historia política argentina en su devenir histórico. Cuando se inicia el Instituto de Investigaciones Históricas, o don Juan Manuel de Rosas, en la década del 30, quien pesa muy fuerte en la historiografía, en la divulgación del rosismo, es el nacionalismo católico de los hermanos Ibarguren, de Carlos y Federico. Y allí es una mirada de Rosas como el hombre de horca y cuchillo, es un hombre, digamos, de una disciplina absoluta, de un autoritarismo extraordinario, pero evoca lo más importante que el nacionalismo católico evoca, que es ese catolicismo propio de la restauración rosista, y es el orden como guía fundamental de las acciones de Rosas. Pero claro, después vienen los peronistas, ¿no? Viene Manuel Gálvez, empieza a escribir Vicente Tatasierra, José María Rosa, Jaureche, Fermín Chávez, algo de Amuchastegui. Se mete y se cuela en todo eso un liberal extraordinario como Julio Erasusta, y ya Rosas no es el hombre de horca y cuchillo, sino es un conservador popular. Entonces las épocas van pasando, las miradas van sucediéndose, la historia de la Argentina tiene que ver también en cómo cambia el espectro, la dimensión que se le da al personaje, y hoy en el 2025, ya un cuarto de siglo, a veces nos olvidamos de que estamos en ya 25 años, en el primer cuarto de un nuevo siglo, y sometidos a un proceso de globalización, con un progresismo liberal muy afín y muy parecido a esta escuela de la historia social que yo les digo, micromarxista, donde hay un componente, una hermenéutica, una interpretación marxista de los hechos, pero hay una glorificación, como lo hizo Mitre, de algunos hombres que componen un ideario de ser argentino. Rivadavia es un ideario cipayesco de ser argentino, Sarmiento en su extraordinaria prosa, en su genialidad política, fue un cipayo en algún aspecto. Los hombres que combatieron a Güemes, Artigas,
a Belgrano, que combatieron a López, a Rosas, a Bustos, a Ibarra, al Dao, a La Torre, a Heredia. Bueno, fueron hombres de las oligarquías terratenientes cipayas, no aquellas que se mezclaron y que tuvieron alguna incidencia en la, por ejemplo, primera campaña al desierto. Pero eso ya sería adelantarnos demasiado al asunto. Lucas, son y cuarto, si te parece, iniciamos. Perfecto, compañero. Bueno, le voy a explicar la metodología a todos los compañeros y compañeras que se han ido conectando. El compañero Ricardo va a disertar. Al finalizar la disertación, cada uno levante la mano y el compañero Juan María les va a dar la palabra. Y bueno, van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran, las surjas que se les hayan surgido. Y bueno, si alguno quiere agregar una reflexión también. Así que bueno, comencemos, compañero Ricardo, y la verdad que muchísimas gracias para ponerte a disposición un día domingo a esta hora. Así que gracias, compañero. No, gracias a ustedes y para mí es un placer. Siempre y el aporte que todos hacemos es fundamental, no es una cosa de uno solo, sino de todos, ¿no? Siempre los proyectos, como dice nuestro gran conductor, son colectivos y yo soy un agradecido a ustedes. Quizás te cambie un poquito el protocolo de la disertación en función de que yo obviamente soy un apasionado de esto, no soy ni docente, no sé modular demasiado la voz, no sé respirar todavía para hablar bien corrido y seguido, pretendo que sea una charla que se entienda, pero lo que voy a hacer es dar una primera parte. Yo elegí para hoy 4 ítems que van de 1793, que es el nacimiento de Rosas, hasta 1829, ¿no? Justamente el inicio de su primer gobernación. 4 ítems que son orígenes: niño miliciano, adolescente rural, hijo hidalgo de la tierra. Quizás en orígenes de tiempo para tomar mate, hago una pausa, si alguno quiere preguntar o acotar algo, está en total libertad de hacerlo. Bueno, orígenes. Como todo personaje histórico, uno empieza por lo primero, que es lo correcto, que es indicar el lugar y la fecha de nacimiento. Don Juan Manuel de Rosas nace como Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas, con Z, no con S, un 29 de marzo de 1793, ¿sí? Finales del siglo XVIII. Y los orígenes obviamente nos evocan, o nos evoca a la familia, ¿no? A dos familias, por sobre todo al apellido paterno, que es el que por una cuestión de herencia árabe castellana, de tradición hispánica, es el que pesa, por lo menos en el apellido primario, y el materno, que es en este caso el de Juan Manuel de Rosas, bueno, López de Osornio, ¿no? Y Gamis, que es el de la madre. Bueno, los orígenes son de estas dos familias, ¿no? Padre y madre. León Ortiz de Rosas, el padre, obviamente heredero de una familia de criollos asentados en el Río de la Plata, familia de militares, la parte paterna de Rosas, de mucho a labor y mucho valor de servicio, mucha honra al servicio, muy austero. Se cuenta, bueno, la historia de Rosas de joven se puede contar en anécdotas. Estas anécdotas tienen una referencia en quien fue familia, de algún modo, que fue Lucio Victorio Mansilla, que escribió una obra. Estoy dando la fuente, ¿no?, de lo que voy a contar, y escribió una de las tantas fuentes, escribió una obra llamada Rosas, ensayo histórico-psicológico, una obra osada para el tiempo de finales del siglo XIX, hablar de psicología, pero que, bueno, es Lucio Victorio Mansilla, uno de los hombres de la generación del 80. Si lo buscan, van a reconocer haber visto alguna vez esa imagen de la barba, un tipo muy dandy. Bueno, generación del 80, masón, y fue sobrino de Juan Manuel de Rosas. Fue el hijo de la hermana menor de Rosas, la mujer, dicen, más linda de su tiempo, Agustinita Rosas y Mansilla, que fue a su vez mujer más adelante del querido Lucio Norberto Mansilla, el héroe de la guerra del Paraná, ¿no? Guerra y batalla de vuelta obligado. Lucio Norberto Mansilla. Bueno, es Lucio Victorio quien cuenta
por obviamente tradición oral dentro de los Ortiz de Rosas, los Mancillas y demás, estas anécdotas que pintan un poco el origen de don Juan Manuel justamente desde ese final del siglo XVIII. Y cuenta que el padre, inclusive en esa austeridad, por ejemplo, no tomaba ningún tipo de alcohol o de otra infusión de la época. Podría ser cerveza, en esa época ya venían en unas especies de botellas de cerámica inglesa, o ginebra o caña, porque era un hombre tan austero que no salía del agua y del mate porque no quería que su paladar se excitara de ningún tipo de otro trago. Digo estas cosas de por ahí alguno dice, ¿qué relevancia tiene con Rosas? Para que uno empiece a comprender aquellos aspectos fundamentales de la época. Comprender aspectos fundamentales de la época nos permiten comprender al personaje. Si uno piensa hoy, en el 2025, que el padre de Rosas era un hombre que no probaba otra cosa que el agua y el mate, para no sentir excitación alguna en la boca que le permitiera vivir, vaya a saber qué emoción. Pero uno habla de un hombre muy recto, muy formal, muy conservador, muy austero y muy del servicio de lo que en ese momento era ser parte del ejército. Por eso los Ortiz de Rosas tienen esa característica, ese carácter y ese perfil psicológico de servicio, ¿no? Familiares y ancestros de Rosas habían sido inclusive gobernantes, cuando todavía había una especie de gobernación en el Virreinato del Río de la Plata de la mismísima Montevideo. Hombres, los Ortiz de Rosas, que venían del Valle de Soba, en España, pero que tenían un atravesamiento de parte de una región de Normandía, los Ortiz, que en realidad se puede llegar a comprender que eran Oteis, pero que en esta construcción de tipo tipomínica, que tiene que ver con ancestros, apellidos, lugares comunes, se pudo haber en España, en el Valle de Soba, haber de alguna otra manera hispanizado y quedar Ortiz del Valle de Soba, del lugar de las Rosas. En esa construcción, esa familia terminó siendo Ortiz de Rosas, vinieron a Buenos Aires en el siglo XVI, fueron proliferando en esta convicción de servicio, de austeridad, y ese es el carácter del origen paterno de el restaurador de las leyes. Quizás el más apasionante, el más interesante para estudiar inclusive desde la anécdota, es el que viene de parte de la madre. De parte de la madre viene un origen y un perfil psicológico bravísimo. Quizás en una figura que a ciencia cierta hoy, en la mirada, en la subjetividad propia del siglo XXI, puede verse la figura de Rosas como la del patriarca, ¿no? Caudillo, ¿no? Un poco dueño y amo de sus dominios y de todo lo que había en él, ese hombre viril y masculino que portaba un gran traje y demás, pero en realidad quizás inclusive su propia constitutividad tenga que ver con los perfiles psicológicos de las mujeres que él mismo eligió o que la vida misma le brindó como la madre. En principio la madre era muy brava, hay anécdotas contadas por Mansilla y por otros, quizás chosnos o familiares de la rama de los Escurra o de los Rosas, que cuentan que la madre tenía, digamos, para decirlo en criollo, cagando al padre. De alguna otra manera, hay anécdotas que escapan a la racionalidad de lo propio, de cómo piensa el argentino hoy, pero que la madre le marca inclusive diferencias de abolengo. En un momento le dice al padre, no me vengas a tirar con tu apellido, que si me apurás yo desciendo de la mismísima Virgen María. Era una mujer muy orgullosa y era una familia, los López de Osornio, que habían tenido una historia marcada, importante en lo que es las familias de frontera. Ustedes saben que durante el siglo XVIII las estancias tal como uno hoy las conoce, alambradas y con determinadas características de producción, no eran tal. El ganado cimarrón era algo que abundaba en toda la llanura pastoril, en la famosa yerma llanura pampeana, donde hoy ni siquiera aquellos que recorren Buenos Aires pueden advertir como tal. Estaba lleno de vizcacheras,
digamos, era un lugar muy salvaje, era un desierto verdaderamente verde, y de alguna manera no revestía ningún orden específico de estancia. Sí, lo que había eran vaquerías, suertes de latifundios o de estancias donde había algunos saladeros, pero proliferaba la cría de ganado cimarrón. Digamos, era un ganado que no concebía ser de un tipo de raza como hoy podemos encontrar en la Holanda Argentina, ni tampoco se alimentaba de feedlot o ninguna de este tipo de cosas que hoy uno puede ver en el tipo de producción agroganadera, sino que era un ganado que se alimentaba del pasto de las regiones, ¿no? Donde proliferaban. Obviamente, cuanto más alejado de las pequeñas urbes, que no había muchas, pero había algunas especies de postas o de fortines, fortificaciones, que los españoles tuvieron que ir erigiendo más que nada en lo interior de lo que uno conoce como la Argentina por la frontera que había con las distintas parcialidades aborígenes. Ustedes tienen que más o menos visualizar un mapa del siglo XVIII en esta región, es como uno lo concibe cuando estudia la primer parte donde algunas provincias son como tal provincias, después de ser municipios indianos, y uno ve que toda la zona de Río Negro para abajo, para la Patagonia, es tierra de indios y no está dentro de la guerra o del conflicto entre unitarios, federales y provincias del norte, del Cuyo, del litoral y del centro, ¿no? Entonces, bueno, era un territorio que era la mitad tomado por ciertas parcialidades, donde el Winca, como los indios llamaban a los hombres blancos o al criollo, no habían llegado y bueno, todo se dirimía. En Buenos Aires en el siglo XVIII, bueno, la frontera con el indio era brava, eran tribus de borogas o ranqueles que muchos de ellos habían venido se le dice tehuelchización de la pampa, porque el elemento pampeano, ranquel, muy propio de la zona de Sierra de la Ventana, Guaminí, Carué, en todo lo que uno puede entender como el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia la zona ya de Santa Fe y de la Pampa misma como provincia, estaba tomada por tribus medianamente pacíficas, los pampas y ranqueles, que tenían un componente llamado Guenaquén, que tiene relación directa con mapuches, ¿no? Con borogas, con pehuenches, tehuelches, de lo que se llama el vulgo septentrional, esa zona del sur de Chile donde en Neuquén o esas zonas donde el mapuche en realidad es un dialecto y no una parcialidad aborigen, digamos, constituida como tal. Lo cual, bueno, de alguna manera las familias como los López de Osornio, que habitaban la zona de frontera, lo hacían de manera brava, ¿no? Los hombres que allí trataban de hacer proliferar una suerte de estancia eran bravos. Y bueno, el papá de Agustina López de Osornio, de la mamá de Juan Manuel, era un hombre tremendo, pero eran hombres que uno puede advertir por las cartas que se han publicado, hombres muy rectos, muy criollos, muy reacios al cariño o a la emoción, hombres de trabajo, pero muy patriotas, ¿sí? Estas dos familias que yo estaba describiendo en sus menesteres y en sus capacidades, son familias que tienen una característica fundamental, que es la que va también de alguna manera a construir a Rosas como hombre patriota, que es un apego a la tierra extraordinario, ¿no? Es un apego al terruño, es un reconocimiento con la tierra extraordinario por otro tipo de anécdotas que se dan justamente cuando se vincula con aquellas familias portuarias, oligárquicas o mercantilistas que tienen más una afinidad hacia lo extranjero que hacia lo criollo. Desdeñan en sus costumbres y tradiciones lo criollo y intentan acercarse a ese naciente positivismo europeo que venía de la mano de Francia a tratar de colonizar estas tierras hispánicas. Dicho esto, de alguna manera sucede algo tremendo en la historia de la mamá de don Juan Manuel. Su padre, 10 años antes del nacimiento de Rosas, en 1783, junto a un hermano de la madre de don Juan Manuel, doña Agustina López de Osornio, muere lanceado por ranqueles. Lo lancean, luego cortan su cabeza y la ponen en una pirca, en una suerte de malón que, bueno, obviamente allí en la famosa estancia Rincón de López,
no puede controlar y muere don Clemente López de Osornio y su hijo. 10 años después, el dolor abate a esa familia y nace justamente en la casa de doña Agustina López de Osornio, donde allí vivía León, pero la casa de Buenos Aires de don Clemente nace don Juan Manuel. Nace y es ungido dentro de la tradición católica, ¿sí? El padre quiere que Juan Manuel de Rosas, Juan Manuel José Domingo sea católico y militar. Por ende, el padre va a buscar al capellán de su batallón para, obviamente, darle crisma y óleo a la criatura, poder bendecirlo con toda la tradición católica de la época y de esa manera ungirlo en ese deseo paterno de que sea católico y luego más adelante militar. Bueno, va a buscar al capellán de su batallón y no lo encuentra porque en ese momento el capellán se encontraba enfermo y tiene por respuesta a don Pantaleón de Rivarola, que es quien cubre al capellán titular de ese batallón y lo unge al querido Juan Manuel José Domingo en crisma y óleo, dándole obviamente la bienvenida al mundo, rompiendo en llanto casi como, bueno, a designio diciendo, bueno, lo que viene por delante va a ser bastante bravo, y así lo fue. Los primeros años de Rosas en la figura que tiene que ver con la charla de hoy, que es un niño, es una pintura sobre el mismo Juan Manuel, fueron los de un niño, obviamente, en una familia, como todas las familias de raigambre patriota, que conservaba lo que yo dije al principio, la herencia árabe castellana. ¿Y qué es la conservación de esta herencia? ¿De dónde viene lo árabe castellano? Ustedes saben que aquella América criolla que se da en distintos momentos, no solo de la conquista española en América, ¿no? Porque acá nos tenemos que meter con leyenda negra, rosa y demás cuestiones que no es de mi objeto en esta charla, pero digo, la construcción de un criollo se dio básicamente en la confluencia de dos pueblos. El pueblo español que vino aquí, que no fue cualquier pueblo, no fueron los verdaderos hijos de la reconquista española, que tiene mucho que ver con lo que sucede en América. La reconquista española del medioevo occidental, ubiquémonos, se da del siglo VIII al siglo XV. Es la reconquista de España mediante sus reinos, sus regiones, sus municipios, sus fueros, sus cortes, sus juntas. Bueno, es la reconquista de su propio territorio que estaba a manos de los moros, sí, a manos de los árabes. Obviamente en esa reconquista y en volver a acaparar esta necesidad de ungir la unidad nacional para España y en estos distintos reinos en los que se encuentra en definitiva después el querido Carlos V, ¿no? Que es un poco el que unifica la doctrina, que inclusive el mismo general Perón va a utilizar para explicar por qué de la hispanoamericanidad, ¿no? Porque ya lo hispánico que se da en esa reconquista, lo mejor de la España, ¿qué es lo mejor de la España? Es el entendimiento y la comprensión que la única manera de lograr la unidad nacional era concibiendo que cada municipio, cada región de España que estaba logrando su reconquista, tenga la posibilidad del autogobierno, tenga la posibilidad de cierta autonomía. ¿Por qué? Porque cada uno de esos españoles, que eran el miliciano, digamos, el artesano que salía y se calzaba el traje y el uniforme para pelear por su propia idiosincrasia. Y en esa reconquista se fueron dando fenómenos en la sociedad española, en los milicianos, de cierto cuerpo autónomo, ¿no? De que cada región entendía su parecer, su sentir, y en base a eso decidía políticamente o administrativamente cómo seguir adelante. En cómo también reconquistaban la tierra y la ponían a trabajar, y en cómo la repoblaban. También había un sentido en lo hispánico que tiene que ver con esa reconquista española, que también se trajo aquí a América. Pero claro, aquí a América no vinieron esos hijos hidalgos. ¿Por qué hijo hidalgos? Porque si bien no eran aquellos hidalgos españoles del Cid Campeador y demás obras de la literatura clásica española, eran hijos de esos hidalgos, de un apellido de abolengo, pero que habían ganado otra vez a España que estaba a mano de los moros. En 8 siglos, sí, perfecto, en 7, 8 siglos, pero habían generado costumbres, tradiciones y un sentir y un parecer
que se había trasladado a América. Inclusive, aquellos españoles que vinieron a conquistar América no eran hidalgos, eran justamente aquellos que vinieron con, está bien, un afán de hacerse ricos, de hacerse de un nombre, de hacerse de un título, pero que aquí se encontraron obviamente con tribus y distintas parcialidades aborígenes, tanto las mesoamericanas como las de la zona que hoy comprende la Argentina, en las que tuvieron tratos absolutamente diferentes, en las que la muerte de estos indios no se da solamente por un hecho de conquista, sino tiene que ver con otros aspectos que son del campo también de la antropología, de la sociología, de la economía, de la política o de la geografía. También de la salud, ¿no? Esto de morir por anticuerpos, o perdón, por enfermedades a los que indios o españoles no tenían anticuerpos, son cuestiones que no tienen que ver con una acción concreta de España para eliminar tal o cual parcialidad. Se sucedieron hechos muy complejos, por lo cual lo que sucede entre españoles y americanos, perdón, entre españoles y aborígenes, es una confluencia de culturas que dan por consecuencia al criollo. Bueno, esta familia de arraigo a la tierra, la López de Osornio, la Ortiz de Rosas, son familias ya constituidas desde esa raigambre a la tierra, desde ese espíritu árabe castellano donde se tenía hijos para seguir produciendo la tierra. No se tenía hijos por un carácter simplemente de, bueno, necesitamos tener hijos para dejar una herencia. Se tenía por cosmovisión de ayudar a proliferar los negocios familiares. Y los negocios familiares o estaban en el mercantilismo aristócrata portuario del puerto de Buenos Aires, o estaba en la frontera trashumante con la indiada. Es decir, había dos visiones de la aristocracia argentina que se suscitaban en familias abiertamente cipayas o familias abiertamente criollas. Esta familia, la que obviamente forman a don Juan Manuel de Rosas, son dos familias criollas. Para pasar rápidamente a Niño Miliciano, y en base a que por ahí sí me lleve las 2 horas, esperemos que no, para no aburrirlos a ustedes, quisiera preguntarles si querían aportar algo, acotar algo, preguntar algo, así me tomo un mate. Compañeros, el que desea aportar algo, levante la manito y le damos la palabra. No hay problema. Cualquier cosa saben que pueden interrumpir, no hay ningún problema. Hablamos un poco de los orígenes, dos familias criollas, reitero quizás, y perdón por lo repetitivo, raigambre a la tierra es un término, digamos, duro, fuerte, porque tiene relación con esto de estar, ¿no? Con las raíces, ¿no? Las raíces de la tierra, familias de la tierra. Cuando yo digo que del lado de alguna aristocracia portuaria, me refiero que ya acá tenemos una visión de familias productivas y familias que vivían del intercambio, ¿no? Esto de compro, vendo, pero no produzco. Ya en eso se produce un fenómeno de cómo pensar la Argentina. Si la Argentina la pensamos en modo de importo y vendo, y bueno, o si la Argentina la pienso en función de produzco, y cuando produzco también se dan fenómenos extraordinarios. Como dice Guillermo Moreno, trabajar, producir, perfecciona, ¿no? Nos hace, ya que la práctica es infinitamente superior a la teoría, la práctica nos perfecciona. Y perfeccionarse fue lo que hicieron las grandes naciones del mundo para de alguna otra manera posicionarse de modo fuerte, ¿no? De potencia, sean o no imperialistas, en el mundo, y por sobre todo en el mundo que hoy conocemos, ¿no? Donde hay países que se han hecho fuertes justamente con la creatividad que ha llevado el trabajo y la producción, que lo han hecho algo que lo hace toda su sociedad, ¿no? Las sociedades
de los países desarrollados en algún aspecto, de alguna manera todos saben hacer algo, todos hacen algo y todos están ocupados de alguna otra forma. Después discutiremos cómo es la distribución del ingreso en esos países, pero es tema de otra discusión. El niño miliciano es el segundo ítem. Refiere a algo que se había negado durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo no existió la Internet y la historia revisionista o el rosismo, si se quiere explicar la etapa de Rosa desde otra perspectiva, estaba absolutamente prohibido. Todos los golpes militares del siglo XX fueron antirrosistas. De hecho, el libro, uno de los libros que divulgó y publicó la Revolución Fusiladora fueron aquellos libros donde hablaba de dos tiranías. La primera había sido la de Rosa, la segunda iba a ser la de Perón. Por lo cual son ellos los que inventan, si se quiere, una relación entre Rosas y Perón o entre estos dos modelos, llamando a las dos tiranías justamente y bueno, quizás dándole una calificación bastante errónea, pero que bueno, que fue acallada durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, esta, esta cuestión del niño miliciano fue en realidad negada por la historiografía oficial, desde Mitre hasta las espantosas escrituras en las revistas de La Nación o La Viva de Clarín, por ejemplo, un historiador repugnante que yo, que estoy estudiando el profesorado de historia en segundo año, me lo hacen leer y es uno de los tantas indigestiones que me agarro a diario, ¿no? Por leer lo que es el querido Luis Alberto Romero. Un cipayo, una pátrida o un resentido, pero que bueno, que cabe bien en los círculos de la historia oficial, de las revistas que obviamente tienen una relación editorial con la historia oficial, como La Nación y Clarín, por supuesto, ¿no? Pero bueno, el niño miliciano fue la historia de Rosas, que está corroborada por carta de Santiago Liniers a los padres de Rosas, la historia de Rosas como un hombre ya de 13 años, un niño, en realidad de 13 años, que es parte de la defensa de Buenos Aires en las famosas dos invasiones inglesas de 1806 y 1807. Siendo él mismo parte del cuerpo de Migueletes, en ese momento, una de las tantos tercios de milicia que defendía la ciudad de Buenos Aires de la invasión de los gringos, y en cartas que están en el Archivo General de la Nación de Santiago de Liniers a los padres de Rosas, da cuenta no solo de que Rosas tuvo en efecto acción en esas jornadas tan importantes para la construcción de la patria, sino que además Santiago de Liniers habla de la bravura del niño Rosas, que se podía observar, se podía advertir el entusiasmo en tratar de ordenar a los muchachos, muchos de ellos vecinos del barrio, ordenarlos y hacerlos entusiastas de esa defensa tan histórica y heroica del pueblo de Buenos Aires que tuvo en esa jornada de 1806 y 1807. Ese niño miliciano quizás contrasta después con el tercer ítem, el adolescente rural. Esto es muy sencillo. La mayoría de los apellidos de característica aristocrática tenía, por lo tanto, la posibilidad lógica de poder obtener o hacerse de un estudio o en Chuquisaca o en alguna escuela como era la escuela de don Javier de Argerich en Buenos Aires, o viajar a Europa para estudiar. Generalmente, obviamente, en función de lo que el tiempo demandaba, se pretendía que sea abogado, en muy pocos casos médico, porque no estaba tan institucionalizada la carrera y demás, pero sí abogado, y bueno, ya en casos mucho más extraordinarios, diplomático y demás, pero sí abogado, ¿no? Para poder, digamos, ejercer en varios cargos o poder. Entonces, bueno, en este caso, obviamente que los Ortiz de Rosas y los López de Osornio eran familia aristocrática. Eran terratenientes, en el caso de los López de Osornio sí. Lo cual, de alguna manera, don Juan Manuel es un caso extraño porque ya desde niño
no quiere ser parte de las tiendas que ya de alguna manera proliferaban en la ciudad de Buenos Aires, tiendas en donde se evocaba tradiciones francesas o británicas, donde la música que se escuchaba tenía que ver con esta arremetida cultural de la ilustración, donde se evocaba el arte de la ilustración en obras francesas, y donde de alguna manera, a pesar de todo esto, había como un sentimiento pro-francés, ¿no? Muy poco de arraigo a lo argentino. ¿Qué era lo argentino, lo criollo? Bueno, era esto que le pasaba a Rosas, por ejemplo, en la estancia de la madre, en este caso, que había heredado de parte del padre una vez muerto en 1783, doña Agustina López de Sornio es una de las tantas hijas que hereda del padre de las estancias Rincón de López. Y es una mujer, como yo había dicho en su carácter psicológico, muy brava. Es una mujer que contaba la hacienda a caballo de Rincón de López embarazada. Es una mujer que hay algunas anécdotas que la muestran muy autoritaria, con el elemento esclavo que tenían estas familias. Y a diferencia de los esclavos del Brasil o del sur de los Estados Unidos o de Cuba, aquí los esclavos que venían directamente del África o que se escapaban del Brasil para llegar al río La Plata, solamente cumplían las funciones de servidumbre, lo cual había un trato diametralmente opuesto al que se le daba en Brasil en la explotación del café, del algodón o del azúcar, ni hablar del que se le daba en el sur de los Estados Unidos o en la Habana, en Cuba. Lo cual, más allá del trato autoritario de la madre de don Juan Manuel, bueno, era una mujer bravísima y obviamente había heredado las tierras y Rosas había preferido, en vez de ir a esas tiendas, siendo niño, a compartir con sus amigos de la ciudad de Buenos Aires, esos espacios que para él significaban espacios que le acortaban o lo limitaban en un afán que ya tenía el niño Rosa después de ser niño, un niño de 6, 7, 8 años, mucho antes de ser el niño miliciano, y mucho después hay un afán en Rosas de estar periodos largos de tiempo en la estancia Rincón de López. Es un niño afecto a tener una experiencia con el horizonte de la llanura pampeana. Era una llanura pampeana que a Rosas lo abrazaba en toda su inmensidad, donde en esa llanura no es que estaba él solo con la inmensidad de la llanura, sino que había un elemento humano fundamental que era el indio y el gaucho. Rosas se había criado fundamentalmente en periodos largos en la estancia Rincón de López, con un poncho que le habían regalado los indios que allí habitaban esa parte de la campaña bonaerense, y escuchando de boca de los gauchos más analfabetos las historias más maravillosas, aquellos mitos populares que se daban solamente en esos desiertos rurales. De parte de los indios aprendía aquellos juegos de astucia que le daban la victoria al que más paciente era y no al más fuerte, como por ejemplo la maroma, y otros tipos de juegos donde obviamente lo que se ponían en práctica era la capacidad intuitiva, la de la observación. Era un mundo que a Rosas lo apasionaba, lo enamoraba, pero claro, él era el niño rubio, el niño de piel de porcelana, el niño de descendencia normanda, el niño de la familia. Sin embargo, él se regodeaba de esos fogones, se regodeaba de esos juegos, y ya los indios de aquellas estancias, a la edad de 9, 10 años, veían que iba a ser un jinete extraordinario y vaya si después lo fuera, ¿no? Después de ese niño miliciano aparece ese adolescente rural, donde ya a la edad de los 15 años, don Juan Manuel, en realidad en 1811 ya tiene 18 años. En la edad de 1811 el padre ya le da el poder de poder justamente administrar legalmente las estancias de la familia y de los amigos, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de dos tipos de familia. Aquellos que, dicho en criollo, aplastaban el culo en el puerto viendo que podían comprar y vender. Aquellas que hacían lo mismo, pero que tenían algún interés o algún capital en alguna zona de las 3 o 4 que había hasta la frontera con la Indiada, con los ranqueles
los Pampas y los Borogas, pero que no administraba la estancia estando en la estancia. No estaba en esos parajes inhóspitos aguantándose el calor del verano o el frío del invierno, sino que lo administraban vía un mayordomo y vivían en la ciudad de Buenos Aires en sus quintas o en sus lugares de residencia, ¿no? Bueno, en el caso del padre de Rosas, le dan ese poder a Juan Manuel porque ya empiezan a advertir de su capacidad. Rosas también toma una educación como la de esos niños de su élite, pero el maestro Argerich agarra al padre, a la madre, como cual hoy maestro agarra a algún padre y le dice, su hijo está, le vamos a enseñar a contar, a medir, a pesar, a restar y a sumar porque está para otra cosa. Es un hombre muy aplicado para la administración de las cosas y es una pena que se ponga a estudiar literatura, medicina, leyes, porque es un hombre pragmático, realista, práctico. Y bueno, Rosas hace ese camino, obviamente, no solo relacionándose con el elemento humano, sino que tiene una disciplina severa como ningún muchacho de 16 o 18 años la tiene. Por eso el padre le da estas tierras para que él administre legalmente. Bueno, me voy a tomar, perdón, en un mate y voy a seguir con lo que sigue, justamente, valga la redundancia. Y viene la parte quizás para que no quede en el aire, porque se sucede en estos periodos, ¿no? No es que estoy siguiendo de manera tan estricta el correlato de los años, pero se sucede que uno dice, ¿por qué es Ortiz de Rosas con Z y él se hace llamar Juan Manuel de Rosas? Yo quisiera saber y se lo pregunto y no tengan vergüenza absoluta, si alguien sabe por qué de esto, porque por ahí alguno lo sabe, no es algo tan misterioso. Si alguno lo sabe, levante la mano. Yo aprovecho y me tomo mi mate. Bueno, hay un desentendimiento, una desinteligencia con la madre, ni más ni menos que esto. Ahí pregunta Cristian, si alguien sabe por qué Rosas no escribió su nombre Juan Manuel Ortiz de Rosas, como uno puede soler ver, y que inclusive así está en el famoso, digamos, de alguna otra manera, lugar donde está enterrado, en el cenotafio de los Ortiz de Rosa, le está como Ortiz de Rosa. ¿Y por qué se hace llamar Juan Manuel de Rosa? A ver, Cristian, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros, Buenas noches. compañeras? ¿Qué Buenas noches, Cristian. Desmuteate. tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo que comentaba es que hace varios años leí en la biografía que hizo Manuel Gálvez, que es maravillosa lo que vivió Manuel Gálvez, que contaba que él había tenido unas diferencias muy grandes con sus padres, que también era bastante plaga, había levantado un piso, y de hecho renunció a su herencia. Y que su autonomía la ganó con sus primos, con la familia Anchorena, laburando, moviendo Hacienda, tanto de su estancia como la estancia de los Anchorena. De eso me acuerdo. Y había tenido como una diferencia en la que renunció hasta su propia herencia, ¿no? Y ahí también el cambio de su apellido, de ZS. Exactamente. Sí, tiene una desinteligencia con los padres. Hay dos anécdotas. Una refiere, en realidad, cuando él es chico, que refiere justamente, gracias, Cristian, querido. Una refiere cuando A él es vos, chico. compañero. Muy buena charla, perdón. Y la verdad, un placer tener un No, domingo un así. placer escucharte a vos. Muchísimas gracias por el aporte. Hay una anécdota de que él tiene varios hermanos, es el primero de varios hermanos, uno de sus hermanos menores es Gervasio, el otro es Juan, el otro, perdón, es Prudencio. Prudencio después va a seguir leal a su hermano y Gervasio siempre fue un tanto tramposo. Bueno, no viene al caso, después es algo que abordaremos rápidamente
cuando se dé lo de la revolución de los libres del sur, o revuelta de los libres del sur. Pero cuando él es chico, bueno, la madre lo manda a limpiar para quitarle ese orgullo de apellido, letrina de alguna de las tiendas conocidas de la ciudad de Buenos Aires, donde iban sus amigos, ¿no? De escuela, de sus amigos de barrio, de aquellas élites aristocráticas, ¿no? Después están las otras, digamos, los otros extractos sociales, el orillero, obviamente el mulato, la servidumbre, algunos pocos indios que estaban en la ciudad de Buenos Aires, el gaucho, ¿no? Como elemento de ese paisaje social que era la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, lo manda la madre a limpiar las letrinas, a él y a Gervasio, y él se niega en un momento, y el dueño de la tienda le avisa a la madre, y la madre lo agarra muy severamente a don Juan Manuel, lo castiga, lo envía a una de las piezas, digamos, no desnudo, pero sí a agua y pan, y hasta que él no se le bajara de alguna manera el orgullo o esa impertinencia no iba a salir. Dicen que, bueno, él deja una carta firmando con ese, diciendo no me llevo nada de lo que no es mío. Esa es una anécdota que está construida de manera media ambigua en algunas biografías, entre ellas una que no recomiendo leer, pero no porque yo tenga algo contra el autor, sino porque tiene algunos de esos errores, ¿no? Que es el de Pacho Donner, que uno puede encontrar más a la mano que cualquier otra obra sobre don Juan Manuel. Por eso la digo. La otra refiere más a lo que decía el compañero. En esto de que es nombrado, ¿no? Como adolescente rural en 1811 por el padre, ya dentro del carácter legal de poder administrar estancias, medio que se le acusa, los padres lo acusan, más que nada es la madre que es la más brava, bueno, se le acusa de quedarse con alguna diferencia de la hacienda, lo cual él es herido en su orgullo, siendo un hombre muy recto, diciendo él por carta que se desvive por servir a los padres, que se desvive por administrar sin pedir nada a cambio, por el solo hecho de servir como valor de una familia de servidores, y allí cambia su apellido, se le pide obviamente que su herencia pase a sus hermanos y va a pedir la ayuda económica a sus primos anchorenos. Lo hace también en cierta forma porque él sabe de la capacidad para administrar que tiene. Es un hombre que ya la peonada y los grandes hacendados y algunos jefes de milicias, indios, gauchos y demás, saben que Rosas es un hombre que empieza bueno, a repetirse en la campaña, ¿no? Empieza a correrse, siempre se empieza a recorrer en la campaña entre gauchos, indios y hacendados, esta cuestión de que hay un hombre que trabaja muy bien, que hay un hombre de palabra, que hay un hombre muy recto y que empieza a erigirse como un caudillo, ¿no? Empieza a poner a prueba su capacidad organizativa. Y es ahí, con algún dinero de los Anchorena, pero por sobre todo con su único capital, lo dice él, mi único capital no solo es mi honradez, dice él, sino que son los conocimientos que tiene sobre la industria, ¿no? Y es ahí que forma la sociedad, obviamente, en 1815, con los Terrero y con los Dorrego. La hace con Luis Dorrego, hermano de Manuel Dorrego, y la hace con su amigo Juan Nepomuceno Terreno, en la famosa sociedad de labradores y hacendados, una de las tantas sociedades llamada Rosas Terrero Dorrego, con capital inicial de Terrero Dorrego, pero con la capacidad de trabajo de don Juan Manuel de Rosas. Antes a este suceso, que es en 1815, se sucede en 1813, un hecho fundamental también para la construcción de Rosas como hombre, digamos, como macho proveedor, diría Iorio, en todos los aspectos. Macho proveedor no solo de una familia, sino de cierto lugar que Rosas construyó donde se trabajaba, donde el objeto era
proliferar económicamente, donde no había ninguna intencionalidad de meterse en ningún tipo de debate político ni revolución. Por eso yo dije, quizás el de Niño Miliciano fue la única acción de un Rosas que, digamos, que es de carácter público, digamos, salta por una causa que es una causa común. Ahora, para mí, el 810, Rosas es un hombre que está en la campaña intentando hacer proliferar la industria agroganadera. No se mete para nada en las discusiones de mayo, ni para los saavedristas ni para los morenistas. Sí tiene él un oráculo, que es su oráculo en la ciudad, que es su gran amigo, que es quien, obviamente, Tomás Manuel de Anchorena le advierte permanentemente de cuáles son las situaciones que se dan en esas famosas jornadas de mayo, pero él es un hombre abocado a la campaña. En 1813 se casa, por eso digo que 2 años antes de concretar la sociedad con Terrero y Dorrego, se casa con Encarnación Escurra. Y aquí tienen que Rosas, don Juan Manuel, me refiero a Juan Manuel, y Encarnación tienen que pergeniar un plan para casarse porque la madre no quería. Tengamos en cuenta que él tiene 20 años, pero pero no por una cuestión de que la madre y una cuestión, qué sé yo, de tipo medieval, que había que pedir la mano y toda una historieta de apellido, porque los Escurra eran de apellido. Porque evidentemente la madre era muy celosa de todo, era muy controladora, era una mujer que quería tener control sobre todo, entonces, bueno, un poco que se oponía, y de esa manera don Juan Manuel y Encarnación pergeñan un plan, eh, escribiendo en una carta que Encarnación le decía a Juan Manuel que estaba embarazada y que necesitaba decírselo y que no sé qué, todo eso lo dejaron en la cama de Rosas para que la madre lo viera, porque sabía que se iba a meter, que era una mujer que miraba todo, que revisaba todo, muy metida, por lo que, bueno, se enteró de esa manera y se apuró en casarlos para que obviamente entre la chusma de las élites aristocráticas, esto no se supiera y fuera un escándalo, ¿no? Eran gente muy católica, muy creyente, muy apegada a las tradiciones, muy conservadores. De esta manera, bueno, se casan y Encarnación en realidad queda recién años después embarazada de Juan Bautista, después vendrá Manuelita Robustiana, por lo cual bueno, pudieron mediante una trampita casarse e iniciar, como cualquier familia de herencia árabe castellana, el objeto de formar una familia y por ende formar una industria, ¿no es cierto? Y lo hace don Juan Manuel, hacia 1815 decimos que forma esta sociedad con Dorrego, Terrero y Dorrego, Luis Dorrego, Juan Nepomuceno Terrero y Rosas. Es una sociedad que tiene, ustedes capaz que la vieron alguna vez, la marca de ganado es la Cruz del Sur, es una especie de más con unas bolitas en los extremos, la famosa Cruz del Sur, era la marca, el yerro para la hacienda que obviamente de alguna manera, bueno, evidenciaba cuánta cantidad de hacienda y en qué lugares las sociedades tenían su capital. Pero bueno, Rosas lo que hace es ponerse a trabajar fuertemente en la producción saladeril, ¿no? Crean los primeros saladeros, uno de ellos, uno de los más conocidos en las Higueritas en Quilmes, donde, bueno, producen obviamente el chasajo o el charqui, el tasajo, perdón, o el charqui, que es esta especie de carne tratada con sal, no de muy buen gusto, pero sí una carne muy, muy oportuna para los esclavos de los distintos mercados, ¿no? El de La Habana, el de Estados Unidos, el del Brasil, que necesitaban alimentarse y era carne que obviamente se podía tener mucho tiempo fuera de cualquier resguardo, ¿no? Ustedes saben que en esa época aquí no había heladeras ni hielo, entonces había que buscar un método para que o soldados o esclavos pudieran tener esa carne el mayor tiempo posible. Producen eso, hacen proliferar mucho el saladero, generan mucho trabajo, generan muchos avances tecnológicos al punto de que Rosas manda
a construir una flotilla de barcos en Corrientes para poder trasladar a esos mercados la carne sin tener que pagar el flete inglés. Esto producen los comerciantes ingleses apostados en el Río de la Plata obviamente un resquemor importante, lo cual, bueno, en su momento ya presionan al director, ¿no? El del directorio a Juan Martín, perdón, de Porredón, para que de alguna manera cierre los saladeros. Son cerrados los saladeros y la sociedad Dorrego, Terrero y Rosas pasa a el acopio de frutos en espacios grandes y a la compra indiscriminada de tierra. Producen y sacan todo ese capital de los saladeros a obviamente la compra indiscriminada de tierras con el objetivo obviamente de crear estancias y poder hacer que, bueno, las distintas, en ese momento incipientes ciudades bonaerenses, como las que hoy conocemos, las grandes ciudades, Bahía Blanca, Tandil, bueno, Junín, 25 de Mayo y demás, fueran también, digamos, pudieran crecer, ¿no? Porque eran en ese momento fortificaciones, fortines, algunos fuertes, como Fortaleza Protectora Argentina, Fuerte Independencia, que de alguna manera, bueno, lo que hacían era formar una línea divisoria con territorio de las tribus más salvajes y con lo que había de campaña para poder que haya un avance, un desarrollo de una industria, que en ese momento estos hombres veían que estaba en el cuero, que estaba en la compra de tierras, que estaba en la proyección de la agricultura, y bueno, después estaba lo que vamos a ver más adelante, que está el foco que Rosas le pone a las distintas industrias provinciales cuando tiene que acceder al pedido de Ferré para poder construir un país más justo y federal con la ley aduanera de 1835. Pero bueno, el adolescente rural avanza no solo desde lo técnico, es el único que cuando compra Los Cerrillos, ¿no? Una de esas estancias modelos que Rosas pone a funcionar muy cercano a lo que hoy es San Miguel del Monte, lo hace con 60 bueyes arando a la vez. Es el que impone un modelo de avance tecnológico en toda la zona que hoy se comprende como la pampa húmeda argentina, de las tierras más fértiles, porque el objeto de Rosas obviamente era hacer, otra vez, perdón por lo repetitivo, pero la palabra proliferar tiene que ver con un avance permanente, continuo y concreto de la industria de las carnes, ¿no? De la industria que él transformó, porque cuando asalarió al peón, cuando impuso un tipo de disciplina en sus estancias, de disciplinas que formaban y modelaban el orden de esas estancias, que empezaban a generar ganancias y a generar riquezas. Para eso tuvo que formar a sus empleados, tuvo que generar situaciones y un ambiente acorde a eso que él quería. Por eso escribió en 1817, algunos dicen que fue en 1825, las famosas instrucciones a los mayordomos de estancia. Ahí uno puede comprender a ciencia cierta el conocimiento supino de Rosas en los territorios que estaban dedicados a la crianza de ganado ovino, de ganado vacuno, de la cuestión de la agricultura, los distintos animales que funcionaban con distintos, bueno, obviamente distintos ejercicios en esas estancias, qué rol tenía que cumplir cada uno de los trabajadores, cuántos minutos inclusive tenían que pasar para que un trabajador tome su mate, en qué momento del día ensillarse, en qué momento no, hasta qué hora trabajar, cuándo cobrar, de qué manera, todo. Está todo explicado y es un poco, digamos, un decálogo de cómo manejar una estancia en ese primer cuarto de siglo del siglo XIX. Estamos más o menos hacia 1817, en 1820 ya don Juan Manuel empieza a tener algún tipo de, con 27 años, algún tipo de
influencia o gravitación o peso en las cuestiones de la política de Buenos Aires. Empieza a ser, obviamente, ya es reconocido, por ejemplo, se le pide ser alcalde de la Hermandad de San Vicente, cargo que él se niega por habérselo pedido de manera, digamos, poco formal. Imagínense lo recto, lo apegado a la ley que era don Juan Manuel de Rosas, lo apegado a ciertas tradiciones hispánicas de, obviamente, comprender que el gobierno que se daba del gobierno de la tierra se tenía que hacer con alguien que comprenda el elemento humano y que comprenda que la única manera de poder formar y de poder desarrollarse, formar una familia, por ende formar una industria, era obviamente en el absoluto conocimiento de Dios, de la creencia de Dios, del apego a las tradiciones católicas. Hay detrás de la figura de Rosas no solo una intención de mejorar particularmente el aspecto productivo, no es solamente un protocapitalista que entiende a la tierra y al elemento humano y que de ello hace producir. No, es un hombre que también tiene una cosmovisión de vida que tiene relación directa con las tradiciones católicas y con la tradición hispanoamericana, donde tiene una relación con el indio, no de eliminar al indio, no es un británico o en Estados Unidos que se buscó eliminar a todo el elemento originario. No, Rosas intentó, obviamente, hacerlos parte de ese desarrollo a los indios, a los gauchos, les respetó y les reconoció tradiciones y costumbres, pero también los fue modelando en una especie de armado y de una estructura de orden, de disciplina. Por eso hay varias anécdotas que en realidad en todo ese tiempo a Rosas lo hacen lo que fue y que hace que también los distintos gobiernos y los distintos personajes relevantes de la política o personajes militares lo tengan muy en cuenta. Como un hombre probo de moral, pero como un hombre eficiente, como un hombre real y práctico. Uno de ellos, por ejemplo, Rosas dice, bueno, en vista de que los gauchos y los indios después de largas jornadas de trabajo se ponen en pedo en las pulperías, volantes, algunas que había en la campaña y otras que estaban en algunas ciudades o pequeños pueblos, bueno, terminaba en alguna rencilla lógica de madrugada del domingo y sacaban los facones y hacían un desastre. Para poder terminar con eso, que era parte de las, nada, de las críticas, no de las críticas, de los reclamos que hacían algunos hacendados a Rosas, que era quien es un poco terminó siendo el jefe del sindicato de hacendados y labradores de la provincia de Buenos Aires, que no estaba muy de acuerdo con las medidas que tomaban algunos hombres del triunvirato o del directorio, que en muchos casos eran medidas para favorecer siempre al comerciante británico. Y ellos, bueno, formaron un sindicato y Rosa fue un poco el jefe de ese sindicato. Por lo cual los hacendados los llamaban y se quejaban de que los indios, los gauchos, después no iban a trabajar porque estaban todos lastimados. Entonces prohíbe, dentro de la ley de Rosas de estancia, portar facón los domingos o los días santos, los días que uno tenía que dedicar al rezo por alguna cuestión en particular. Y un día de esos, domingo, en San Miguel del Monte, en lo que era Guardia del Monte, en la famosa estancia Los Cerrillos, Juan Manuel, después de tomar unos mates, se predispone muy temprano a salir a hacer algunas labores. Encarnación dice que le dice que ¿por qué un domingo? Él, bueno, le responde que no le va a hacer mal a un hombre esa tarea un domingo y se va. Lo agarra un gaucho que estaba por ahí haciendo alguna labor y le dice con su licencia, señor, pero está prohibido portar facón los domingos por orden de usted. Y Rosa se toca, se da cuenta que tiene el facón, se lo saca, se lo entrega a este gaucho y manda llamar a una ordenanza para que aplique el castigo, que eran 50 azotes. Y los indios quedan un poco, los indios, los gauchos y la peonada de ahí, queda un poco impresionada por esa cuestión, ¿no? Y eso se puede ver a ciencia cierta en la película que ha filmado Manuel Actín, Juan Manuel de Rosas, que está en YouTube, de 1971, en donde el querido Rodolfo Bebán hace de don Juan Manuel, y bueno, está esa anécdota que es parte del guión de José María Rosa.
pero es una anécdota que se conoció, y eso era lo que entre los gauchos del Río de la Plata y de las campañas empezaba a saberse. Hay un hombre, jefe, que hace respetar la ley inclusive en él mismo. Por lo cual eso sedujo, llegó hasta los diarios de Francia y España donde se hablaba de un gaucho del fin del mundo que tenía esas actitudes y que realmente era peculiar, ¿no? Curioso por decirlo de algún modo. Bueno, de ese modo se lo he tenido en cuenta, los distintos directorios, y Rosas es parte de distintos pactos, de distintos tratados, en los que él inclusive, el de Venegas, el del Pilar, donde él pone de su propio capital a disposición de la provincia de Santa Fe, cuando había un conflicto muy importante entre Estanislao López, gobernador y caudillo de la invencible Santa Fe, con Buenos Aires. Lo tuvo con Dorrego, lo había tenido antes, y de alguna manera en ese conflicto, ustedes saben que la anarquía se sucede en 1820, la famosa anarquía del año 20, que es cuando en Buenos Aires hay un día en el que gobierna el Cabildo, que era todavía un órgano de la hispanidad importante, un órgano político, una institución política importante, Ramos Mejía y Soler, ¿no? En ese momento se atribuyen cada uno de ellos ser gobernadores y bueno, existe aquello de que tanto Estanislao López como Francisco Ramírez de Entre Ríos someten en un momento, obviamente, a Buenos Aires, al directorio, lo someten y bueno, se forma ahí sí el régimen de provincias y Buenos Aires tiene, y es de carácter de provincia la primera vez, y bueno, tiene que negociar justamente con estos dos gobernadores del litoral, tanto Pancho Ramírez como Estanislao López, para no ver invadida Buenos Aires de estas montoneras, de estos harapientos que habían puesto sus caballos en la pirámide de Mayo y que habían hecho alarmar a toda la vecindad aristocrática de la ciudad puerto que era Buenos Aires. Rosa es parte de esto, es parte de la mediación, con su propio capital de 60.000 cabezas de ganado vacuno, de alguna manera logra que Estanislao López retroceda a sus montoneras, vuelva a Santa Fe y se firme un armisticio, y estos tratados, el de Venegas o el del Pilar, que dan fin a estos inconvenientes que hay entre Buenos Aires y las provincias del litoral. Se suceden los años, Rosa se encuentra permanentemente en sus estancias, permanentemente viajando por la campaña, muy poco en la ciudad, atendiendo sus asuntos rurales, pero por sobre todo como buen, y este es el último ítem, hijo hidalgo de la tierra, como buen hijo hidalgo de la tierra en relación permanente con el elemento aborigen, que es un elemento complicado para ese entonces. Acuérdense que durante toda la década de 1820 todavía se suscitan algunas batallas por la independencia, inclusive en territorio del Alto Perú, pero todavía aquí se suceden algunos momentos de zozobra. Argentina no es la Argentina, obviamente, ni mucho menos como tal lo conocemos, pero ni era por lejos un proyecto de país, porque era Buenos Aires tratando de imponer un régimen por sobre el resto de las provincias, y en el resto de las provincias lo que se sucedían eran gobiernos y caudillos que empezaban obviamente, de alguna manera resistirse a que Buenos Aires, administre todo el entramado de provincias, y no había una verdadera unidad nacional. Lo que había era la intencionalidad de la oligarquía portuaria de poder fomentar y formar un centralismo muy a lo francés, ¿no? En ese momento lo que se da es una lucha dicotómica, que es entre justamente las provincias que bogaban por un federalismo, digamos, por esta posibilidad de autonomía, de poder cada provincia administrar la cosa pública, pero en relación con una relación con las demás provincias de reciprocidad ante un eventual ataque extranjero. Es decir, era cómo se estaban conformando las repúblicas en ese entonces, ¿no?
con ciertos rasgos de federalismo. Así se había constituido Estados Unidos de América, pero claro, hombres como Dorrego, que van a ser muy parte de la historia de este Rosas, que va de 1820 a 1829, ¿sí? Porque Dorrego es un gran hombre, el loco Dorrego fue un hombre absolutamente de un valor como pocos en la historia argentina, fue un hombre obviamente catalogado en su momento como el padre de los pobres, en la ciudad de Buenos Aires, todo el elemento, fíjense que yo hablé mucho del elemento de la campaña, donde se lo sitúa Rosas como un elemento humano en lo que tiene que ver con el bajo pueblo, me refiero, de indios y gauchos, ¿no? El mestizo y el indio, propiamente dicho, aquellas parcialidades de Ranqueles, del Pámpido, de Borogas, que en esa época, ¿no? En plena guerra-muerte entre tribus boroganas que venían del macizo andino chileno, venían a generar desestabilizaciones con ayuda de algunos hombres criollos, como los hermanos Pincheira, los Carrera, o como tropas de los unitarios Paz y Lavalle, que obviamente se instalaban en las tolderías ranquelinas o borogas para desestabilizar cualquier entramado productivo que se desarrollaba en las provincias y que bogaban por un orden federal. Bueno, es ahí donde Dorrego en realidad como quizás jefe de los pobres del bajo pueblo de la ciudad de Buenos Aires, donde el orillero andaluz o vasco era quizás el trabajador más humilde, pero estaban los afroargentinos, ¿no? Los afrodescendientes, o los negros, los pardos y los mulatos, que obviamente vivaban al padre de los pobres de Dorrego, que quizás tenía por intención un federalismo doctrinario como el de Estados Unidos. Lo que sucede y lo que se contrapone al federalismo, que de alguna u otra manera promueve Rosas sin decir que es federal, porque él lo dice en un momento, él está para el Partido de la Patria y no para unitarios y federales, pero sí cuando abraza la causa federal y Rosas deja proliferar el color rojo, la divisa y toda esa liturgia que luego le fue a dar a sus gobiernos, de alguna manera Rosas promueve un federalismo empírico, digamos, algo que no tiene que ver con la Constitución como eje o como herramienta fundamental para constituir la unidad nacional, sino tiene que ver con la relación genuina de entre todas las provincias en pactos y tratados, con la proliferación empírica de poder habituarse a justamente, y valga la redundancia, hábitos democráticos, de orden, de trabajo, y no tanto regirse por lo que dice un papel. Porque inclusive Rosas dice que las distintas constituciones unitarias habían fallado por eso. Cuando se desconoce el carácter genuino del pueblo, cuando se desconoce el armado, digamos, idiosincrático del pueblo, también obviamente se le pifia mucho a los modos de querer gobernar ese pueblo. Por eso después habían fracasado cada uno de esos intentos. Por eso Rosas se divide en esta intención de gobernar de manera federal y doctrinaria la de Dorrego. Por eso desde allí se empieza a fundar en el seno del Partido Federal dos ramas distintas que terminan teniendo un conflicto importante que va a ser abordado en la clase que viene, que se da por consecuencia la famosa revolución de los restauradores cuando miembros del partido, de los cismáticos o lomos negros, o estos doctrinarios que habían seguido a Dorrego, se pelean justamente con los federales netos, los llamados federales rosistas. Son dos visiones dentro del Partido Federal que chocan y que uno lo emparenta a Dorrego y el otro a Rosas. De hecho, Dorrego, mucho antes de su fusilamiento, desdeña inclusive algunas sugerencias que Rosas le hace cuando le dice deja de atender lo que te dicen los logistas rivadavianos. Entonces digo, ¿qué es los logistas rivadavianos? Rivadavia se había manejado en logias, había proliferado la logia masónica británica en la ciudad de Buenos Aires y Rivadavia quizás era su principal exponente y defensor.
Ya con Rivadavia siempre dentro de las intrigas unitarias, con sus hombres promoviendo ataques, desestabilizaciones, intriga justamente, que es esta cuestión de socavar el poder, ¿no? Y de socavar el orden que se estaba tratando de establecer con mucho sacrificio. Bueno, Dorrego escucha a esos hombres y no escucha al restaurador, porque Dorrego entiende, y cosa de la época, cosa de la historia, uno aquí no está tomando ni posición por uno por otro, ni jugando a uno ni a otro. En sus virtudes y en sus aciertos y en sus defectos los hombres han hecho la historia y no hay mucho más que eso. Pero Dorrego, bueno, elige llamar a Rosas el gaucho pícaro. Cree que Rosas, o detrás de las actitudes de Rosas hay la actitud de ser un poco el jefe del Partido Federal y de alguna manera desdeña cualquier sugerencia. Rosas le escribe diciéndole que él ante esta situación prefiere hacerse un lado y Dorrego lamentablemente por no escuchar estas justamente sugerencias amistosas, se deja llevar por los rivadavianos y cree que puede negociar con las tropas de Lavalle y Lavalle lo termina fusilando. Bueno, compañeros, en esto dijo Hidalgo de la Tierra, lo que uno puede advertir es que Rosas, a diferencia de muchos otros hombres que están, ¿no?, en los aspectos más relevantes de esos años, es un hombre que está simplemente abocado a las acciones rurales. Cuando se lo llama para ser parte de un pacto como mediador, o cuando en el caso de Dorrego tiene que, con sus colorados del monte, ¿no?, la milicia que Rosas había hecho disciplinar de una manera extraordinaria. Para que vean la diferencia entre Rosas y Dorrego, cuentan que las milicias de Dorrego, las montoneras de Dorrego, después de vencer en alguna batalla, había una sola manera de cobrarse, ¿no? Porque las tropas y esas milicias irregulares o tropas regulares no tenían un sueldo eh, que uno pueda, bueno, decir, estaban regladas y demás. Por lo cual muchas veces el saqueo y el robo era el botín, parte de ese pago. Las tropas de Rosas, dicho por Darwin, que las conoció en el campamento de Médano Redondo, ya en plena campaña al desierto, tenían por característica el orden y la disciplina. Ciudades enteras habían visto pasar a los colorados del monte y se habían quedado realmente bueno, realmente no habían podido creer que no habían saqueado ni robado nada, sino que todo lo contrario trataban de evitarlo por todos los medios. Es decir, bueno, ya ahí tenemos, en esto dijo Hidalgo de la Tierra, un hombre que, más allá de lo autoritario, porque es muy, muy propio de la época, ¿no? No había un carácter emocional, sensible, era una época absolutamente distinta a la que hoy nosotros conocemos. Era una época de sobrevivir, de adaptación, era una época también de un arraigo tradicional católico muy grande, era una época donde todo lo que se constituía como relación humana tenía que ver muchas veces con acciones, digamos, muy concretas, no había medias tintas, eran épocas donde o se era de una manera o se era de otra. Hoy quizás nosotros vemos las cosas de distintas perspectivas, tenemos muchísimas más cosas para elegir, tenemos muchísimas más posibilidades cuando cometemos un error de revertir. Allí eran épocas donde poco se podía hacer cuando uno le pifiaba y era mucho lo que se lograba cuando uno acertaba. Entonces, bueno, para entender un poco al personaje también hay que entender que la época era una época muy, muy compleja, muy difícil, donde las comunicaciones evidentemente nada tenían que ver con las que hoy nosotros conocemos. Por eso a veces entender la magnificencia, la significancia del personaje se hace muy difícil. Entender cómo un hombre toma determinada decisión sin nosotros advertir que esos hombres, por ejemplo, tenían que eh, tomar decisiones porque aquello que tenían que, por ejemplo, consultar, no lo iban a hacer a ciencia cierta en el momento, porque Rosas enviaba para consultar cosas a otros hombres chasques
Es decir, hombres en caballos que por ahí tardaban días en llevar su información. Así que era otra manera de sentir, otra manera de accionar, otra manera de manejarse. Yo creo que por hoy, no sé si a alguno le queda algo por ahí que preguntar, que decir o quiere aportar. Me parece que, bueno, es todo lo que se puede decir mucho más, ¿no? Pero digo, es todo lo que me parece importante decir sobre esta primera clase, que no es ni más ni menos que estos 4 ítems que generan el desarrollo en la figura de Rosas de 1793, por lo menos a 1829. La segunda abordaremos ya los aspectos de un hombre que tiene relación directa y decisiva con los asuntos de la política, también con los asuntos de la actividad privada, y todo lo que el universo también lo fue rodeando: hija, mujer, hijos, hermanos, amigos, enemigos, paradigmas, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho, espero haber sido claro, espero no haberme quedado corto, pero bueno, los escucho también porque es importante para mí en el ida y vuelta. Primero que nada, compañero, nobleza obliga realmente a agradecerle y felicitarlo porque fue una exposición que a mí me pareció al menos extraordinaria. Creo que los compañeros también lo saben valorar. Bueno, como dijo Lucas, ahora aquellos que tengan ganas de hacer alguna pregunta, levanten la mano y yo voy a aprovechar para hacer una pregunta, inaugurar con esta parte, y tiene que ver con algo que dijiste al principio, sobre esto bueno, de las corrientes que hay en historia. Em, yo considero bueno, que este tipo de encuentros me parece que están buenos porque relacionan la formación con lo que es la historia nacional y en lo personal me parece bueno, que la historia no es otra cosa que la política que fue. Y en el mismo sentido se podría decir que la política es la historia en construcción, ¿no? Y siguiendo quizá esta lógica, vos al principio nombrabas esto bueno, de ciertas corrientes, como por ejemplo la mitrista liberal, que acusó a Rosas de muchas cosas. Y como te decía, siguiendo con esta lógica de pensar la política y la historia, yo te quería preguntar qué consecuencias políticas pensás vos que ha tenido la falsificación de la historia de Rosas. Primero, si considerás que esto es así, y segundo, si podés vos observar consecuencias políticas de esa falsificación. Bueno, es una excelente pregunta que uno siempre se hace en función de por qué nosotros no hemos aprendido de algunos hechos históricos, porque hoy la Argentina comete errores que parecen, como decía en un principio Lucas, ciclos que parecen repetirse. ¿Por qué no hemos podido aprender a sortearlo? ¿Por qué no hemos podido aprender a tomar otro camino? Porque ya sabemos cómo va a terminar. Entonces no queda otra eh, que poder confirmar que en realidad lo que no se sabe es de historia, que el no conocimiento de la historia hace que después los ciclos se puedan repetir, porque el desconocimiento que hay de esos ciclos hace que se puedan repetir. Entonces, cuando uno al principio decía que la historia mitrista tuvo por caso algo, Mitre le dijo a Adolfo Saldía cuando leyó Historia de la Confederación Argentina: esto no puede publicarse. Eh, Usted tiene que aprender a mantener los nobles odios. Una diferencia fundamental entre Mitre y Sarmiento, que Sarmiento escribe, Facundo, diciendo que son mentiras a designio. Y esto significa que Sarmiento dice: hay una construcción, un relato hecho a base en mentiras, pero que conforma esa lucha que promueve el liberalismo argentino desde el comienzo del unitarismo en civilización y barbarie.
somos los civilizados frente a los bárbaros. Por ende, Sarmiento lo que dice que son mentiras a designio para ocultar la otra parte de la historia. Ahora, pero uno no dice que están los buenos y los malos. Mitre tuvo que ocultar a los buenos y lo que hizo fue promover a los malos. No, lo que se hace cuando se oculta una parte de la historia es que nos quedamos con una parte de la historia. Y lo que se necesita es conocer todos los hechos tal cual fueron o en lo posible. Pues yo decía que la historia es una disciplina social complejísima, porque imagínense que a nosotros nos cuesta a veces reconstruir el día de ayer, reconstruirlo de verdad para entender por qué hicimos tal o cual cosa o por qué sucedió. Siempre reflexionamos sobre lo de ayer. Imagínense que no tenemos más que herramientas de consulta como son documentos, algunos elementos, para reconstruir un pasado de hace 200 años. Entonces, para reconstruirlo del modo más fidedigno que nos permita a nosotros reconocer los hechos tal cual fueron y sobre eso formar una interpretación, se hace muy difícil. Cuando vos ocultás directamente a designio una parte de la historia, es como a una persona ocultarle una parte de su historia de vida y no contársela toda. Y siempre va a quedar con algo que le falta y nunca va a poder construir todo su rompecabezas. La historia de los pueblos es como la historia de las personas. Vos necesitas tener una identidad de lo que sucedió para poder reconocerte en el presente, saber de tus virtudes, tus defectos, cómo trabajarlos, cómo lidiar con eso en el presente y cómo construir ese futuro. Si a nosotros lo que nos pasa es que nos levantamos, nos caemos, nos pegamos contra la pared siempre, es porque indudablemente la historia, ciencia cierta, no se está reconociendo. Yo voy a un profesorado de historia de título nacional para ser un docente en historia y darle clases el día de mañana a chicos adolescentes de tercero o cuarto año. Es de los peores niveles que hay en la Argentina el estudio, o sea, un profesorado de historia, porque hay de 9 materias que yo curso en este primer cuatrimestre, 7 pedagógicas. 7 pedagógicas que tienen un componente mitromarxista. Son profes troscos o progres que al día de hoy te enseñan historia de la educación haciendo mención de que nosotros hoy pensamos igual que los conquistadores en 1492 y que la iglesia es lo mismo y que el peronismo fue autoritario y que el catolicismo hoy es absolutamente dañino a la libertad. Sí, son progres liberales, no descubrimos nada nuevo, pero yo me recontra caliento en esas clases porque digo, es un esfuerzo venir del laburo, ir, estar 4 horas hasta las 10 de la noche para que un trosco me diga, ser cristiano está mal. Entonces yo le digo, profe, aquí, en estos profesorados, lo que se estudia son las categorías racionalistas. El progre liberalismo es estudiar al progresismo y al liberalismo, a la izquierda y a la derecha. Y de eso no se corren, siguen siendo discusiones de los 70. No se ayornan a los tiempos, no se estudia el peronismo, no se estudia el revisionismo, no se estudia una línea nacional, entonces hacen docentes idiotas. Docentes que saben más de pedagogía y de estupideces que nada tienen que ver con la historia y que tienen que ver también con una forma de concebir el mundo globalista. Es decir, te ponen el foco en saber cosas que vos, ¿viste? Decir, ¿qué tiene que ver? Y aparte que terminás diciendo boludeces, porque yo al profe le digo, es un profesor Miranda, por ejemplo, que niega las verdades absolutas, pero por otro lado, dentro de la categoría racionalista, te dicen, bueno, hay que buscar desde lo científico siempre, cuestionarlo todo, y cuando le decís, bueno, vamos a cuestionar tu autopercepción de las cosas, no, y no, porque son troscos. Y me pasó el otro día a decirle, me quedé 1 hora y 40 escuchando mierda contra la Iglesia Católica y cuando sucedió lo de Bahía Blanca. Lo de Zárate o de Campana, la única institución que brindó un espacio para que las familias mojadas se vayan a resguardar, la que cocinó para los niños y les dio un mate cocido caliente o una comida caliente, la que consiguió el lugar para poder acopiar todos los colchones que enviaban, la que hizo todo ese trabajo social fue la Iglesia Católica, la institución católica o el párroco del lugar. Es decir, que esta estupidez de echar, no fue ningún progre, no estuvo el profesor, no estuvieron. Entonces,
Y con esto no estoy diciendo que la institución católica es impoluta. No, obviamente el hombre es imperfecto y el Opus Dei no es lo mismo que en la historia de la Iglesia Católica, los Medici o los Borgia no fueron los Habsburgo, ni tampoco León fue igual a otros papas, me refiero al 13, y tenemos al Papa Francisco en la historia de la Iglesia también, y el tipo me decía, bueno, ese tipo que fue pro dictadura, y todas esas estupideces que tienen que ver, y ahí Milei acertó y ganó en esa famosa batalla cultural o discusión con que en las escuelas se adoctrina. Y lamentablemente terminan pagando justos por pecadores, porque hoy la gente del Garrahan que hace una actividad extraordinaria y necesaria, como es darle salud a los niños de la Argentina con problemas complejos, se tienen que bancar que este estúpido diga que adoctrinan. Pero sí le tengo que dar la razón en educación. Porque yo tengo compañeros que me dicen, no, porque la Iglesia Católica, y digo, ¿qué estamos discutiendo en el 2025? Esta estupidez. ¿Cómo un profesor de historia va a decir que el sentimiento o la forma de concebir el mundo de 1492 y de la colonización y la conquista de América tiene que ver con la forma de sentir del pueblo argentino? Y es un tarado. Pero son tipos que te dicen, queremos que de una vez por todas se separe la Iglesia del Estado. ¿Pero qué es? Una tomada de pelo. Se separó con Roca. Se separa desde el punto de vista educativo con la ley 1420. ¿Qué están diciendo? Son unos dementes. ¿Cómo va a hablar? Es obvio que está separado. Me dice, todavía hay escuelas católicas que... Sí, bueno, pero vos podés elegir ir o no ir a una escuela católica. Entonces, perdóname que me derivé mucho. Yo creo que esto de repetir errores se debe al desconocimiento de la historia. Y si tenés que ir hacia la materia que dan los profesores, te vas a encontrar con una didáctica curricular espantosa de temas y con profesores mal formados, que si vos no venís con una base, inclusive una cosmovisión propia, en mi caso una doctrina como la peronista, y no sé en qué te transformás, en un tarado. Yo estoy con un profesor que lo quiero, lo respeto mucho, pero en la tercer clase que nos me envía gente a hablar de cosas que una señora que respeto mucho, hija de desaparecidos que respeto mucho, pero desde ahí ya empiezan a tergiversar la historia. El peronismo fue a favor del golpe, la izquierda no. Y todos sabemos que es al revés. Entonces, bueno, yo creo que el problema es este. Y estas charlas creo que sirven, aunque seamos los que seamos, que somos un montón, para que nada, se le dé bola a la historia. Después cada uno la da como puede, como sabe, cada uno utilizará sus conocimientos o no para explicar. Yo no soy talibán, yo no creo que todo lo bueno de la línea nacional es bueno, solamente eso. No creo que la línea San Martín, Rosas, Perón sea todo lo bueno. Creo que hubo hombres en la historia que deben ser rediscutidos y redescubiertos. No se le puede decir un talibán de la historia Sarmiento fue la peor mierda del mundo y no decir tuvo una prosa excelente, fue más honesto que Mitre, porque necesitamos discutir a esos hombres. No se puede decir Moreno y el plan de operaciones y fue un jacobino y a nosotros nos divide porque somos hispanistas. Es una pavada, no se puede elevar a Saavedra al título de gran criollo y caudillo cuando fue un tendero con poco entusiasmo que cumplió un rol extraordinario, pero nada más. No se puede no discutir al virrey Liniers y tener posiciones contradictorias en función de decir el Ebro de la Reconquista, después celebro Mayo, pero también celebro que se lo haya fusilado. No se puede negar a Álzaga, no se puede negar a Artigas, no se puede negar inclusive a Chilaver, que fue unitario federal. No se puede negar que la mayoría de los hombres que hicieron la historia argentina y las mujeres eran masones. El otro día uno de estos infradotados talibanes que tienen que ver blanco-negro con la historia y que la ven a la historia como algo lineal, buenos y malos, blanco y negro. No, mentira, fueron todos masones. La mayoría fueron masones. Y de hecho Rosas tuvo hasta un cuchillo con inscripciones masónicas. No era masón, pero así estaba constituida la sociedad de entonces.
Perdón que me fui de mambo con la respuesta. No, Gracias, Juan. por favor, Había por alguien favor. ahí que levantó la mano. Sí, Juan José, levantaste la mano, compañero. Sí, ¿qué tal, compañeros? Muy claro todo, muy buena la charla. Un poco digo, bueno, la historia también es escribir para ir definiendo un modelo que se quiere instalar. Desde Rivadavia, una Argentina, patria tomadora de empréstitos, a que siga una historia que se cuenta que vendría a ser Dardo Rocha, todo a través de una escuela masónica como para que la historia la cuenten los que ganan, digamos, de cierta manera se van dando las cosas, pero no porque sea la verdad o la mentira, sino porque fue triunfando lamentablemente un modelo y es la verdad que queda instalada. Obviamente Dardo Rocha fue una cosa y Rosa fue otra totalmente distinta. Uno quería un país bancarizado y de alguna manera monetarista y otro quería un país productivo. Bueno, es la misma discusión que tenemos hoy, 200 años después, pero algunos quieren negar que sucedió por el simple hecho de que, bueno, como no se dio lo que yo quise, tienen razón estos y no nosotros. Pero bueno, es así. La historia la escriben los que ganan, lamentablemente. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, compañero. Eh, Igual yo soy crítico, perdón, porque a veces parezco pedante o que me la sé toda, no. Yo escucho a todos los compañeros y de todos los compañeros siempre saco algo y aprendo porque me parece que de eso se trata. Yo a veces le quito eso de que la historia la escriben los que ganan porque en realidad eh, lo que sucede, por ejemplo, y en esto sí la historia la escriben los que... Cuando Rosa está en Caseros, la historia de Pedro de Ángelis no había sido divulgada como historia en sí. Pedro de Ángelis había escrito la historia de Rosas, aún Rosas siendo gobernador. La historia que empieza a institucionalizarse como tal es la que escribe Mitre, ¿no? Porque Mitre dice, bueno, se venció en Caseros, Urquiza se entrega en Pavón, bueno, como decía acá el compañero, había que darle un marco, una lógica, un sentido a la historia argentina, porque en definitiva el sector liberal se había hecho de los designios de la patria, ¿no? Y empezaba a construir la Argentina que va desde la generación de 1862 en adelante. Y por ende sí, tienen que darle un carácter institucional, tienen que darle un relato a eso. Y Mitre escribe la historia de Belgrano y San Martín. Claro, aquí es donde aparece esta cuestión de cuál es la historia entonces, la que escribe Mitre. Y la verdad que Mitre lo que hace es lo que nosotros aprendimos en la escuela primaria. La historia es un sinfín de hechos inexplicables. Por ejemplo, bueno, te explican las dos invasiones inglesas, Mayo con los paraguas, la lluvia, más o menos a los personajes los decoran para que todos sean los grandes hombres del altar. Aparecen algunas que otras mujeres sin relevancia alguna y que después van a tener un carácter cipallejo fundamental, como lo fue Mariquita Sánchez de Thompson. Se utiliza mucho el lenguaje de símbolos, el himno, la escarapela, el paso de San Martín en los Andes. No se explica el por qué San Martín obviamente se exilia, ni mucho menos se explica porque se enaltece la figura de Rivadavia como el primer gran estadista argentino o el gran hombre que había intentado modernizar a la Argentina bajo los preceptos de la Ilustración, ¿no? Del europeísmo, contrario obviamente a los pueblos, digamos, criollos, mestizos, a los indios que en realidad generaban el atraso. Por eso después eso se establece con mucho más fuerza con Civilización y Barbarie del Facundo de Sarmiento. Y demás obras que fueron pululando de la generación del 37 hacia la generación de intelectuales del 62 y las del 80. Pero obviamente se institucionaliza una historia que en realidad no pasó a ciencia cierta así. Es decir, es una historia lineal que hace agua por todos lados, que en realidad tiende a ser institucionalizada para que se sepa lo básico y después se le dé bola a otras disciplinas o especialidades y mucho más no había. Cuando se crea la Academia Nacional de Historia, se intenta decir, bueno, la historia tiene una metodología y es una ciencia que nos permite
pero a mí me pasa hoy todavía que voy a algún manual Santillana o Capeluz del año 80 y pico, 90, y sigo encontrando coincidencias con manuales que tengo, porque he juntado, he pedido, he encontrado manuales del año 50, 60, o ahora no me acuerdo, de Ibáñez, era un manual de historia argentina para alumnos de la técnica, muy enciclopedista, muy académica y donde la interpretación es básica. Hubo hombres, como bien vos decías, compañero, que pertenecieron a la masonería, que la historia te decía, bueno, son estos hombres que le dieron luz a un proyecto que siempre fue trunco por los salvajes, por los negros, por los cabecitas negras, por los indios, por los incultos, que bueno, en definitiva nunca creyeron en el progreso. Y detrás de todo eso hay una mirada proeuropeísta, hay una mirada en Alberdi, que también se modifica con el tiempo, está la mirada de Sarmiento, y se han creado símbolos y no se ha aprendido de historia. Yo creo que la historia ha sido no la que han escrito ni la que nosotros contradecimos, sino un cúmulo importantísimo de hechos que tienen distinta interpretación. Mismos hechos que tienen distinta interpretación. Lo que pasa que reconstruir en una sola historia merece de un consenso en el que el pueblo argentino no está preparado aún. Porque si ustedes se fijan que nosotros todo lo polarizamos, que hay clásicos para Boca, River, dulce de leche, no, mate, esto, Zeppelin, Purple, todo lo polarizamos. Bueno, es muy difícil hacer de algo un relato único, ¿no? Bueno, compas, me parece que podríamos, si les parece, dejarlo para ya la segunda clase. La verdad que un gusto poder compartir con ustedes y bueno, muy agradecido Lucas, Juan y todos los compañeros por el espacio. Muchas gracias, compañero. Bueno, recordarle a todos los que están presentes que la clase va a continuar el domingo que viene al mismo horario, así que esto no termina acá, nos vamos a ir viendo. Y quería hacer una reflexión con respecto a algo que vos dijiste, de que reconocer los errores tal cual fueron para la correcta interpretación. Y también dijiste reflexionar lo que fue. Creo que es muy relevante esto porque nos sirve para la vida diaria de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, pero también para la comunidad, para los políticos, que no son capaces, en su gran mayoría, de reconocer las cosas tal cual fueron y hacer una correcta interpretación de eso. O sea, nunca se llega a la correcta interpretación. Entonces, creo que es muy importante empezar a inculcar la reflexión y también que cada uno, porque todos por ahí a veces cometemos errores y nos hacemos los boludos, lo que fueren, y creo que estamos socialmente, somos así, que cada uno se hace el boludo, que esto, que el otro, y no, que hay que empezar a inculcar, a hacerse cargo de las cosas que nos mandamos y también tener en cuenta que aprende más el que se las manda que el que nunca hizo nada. Entonces es importante que cada uno, no solamente cada uno de nosotros, sino que también los políticos, la dirigencia, y bueno, empezar a reflexionar, así como la historia, que nos hace reflexionar lo que fue, que también cada uno de nosotros y nuestros dirigentes también lo hagan, reflexionar lo que fue. Así que bueno, eso, gracias compañero, gracias Juan. Y bueno, excelente, excelente, Lucas, sí, considero que cuando uno lo escucha a Guillermo hacer una interpretación correcta de lo internacional, a la mayoría de las personas siempre le parece loco, desubicado o que Moreno toma una posición por algún interés particular. Y uno se ha dado cuenta que cuando se hace una correcta interpretación, pero para hacerla hay que trabajar la cabeza y mucho, hay que preguntarse mucho, y en la historia hay que romper con algo que nos cuesta tanto y más en un modelo globalista, que es romper con el ego, el yo tengo la razón.
permanentemente cuestionarse, tratar inclusive de dejar de ser emocionalmente en el presente para ponerse en la piel del pasado. Para eso hay que, obviamente, desapegarse de algunas cosas, pero se busca con la correcta interpretación poder de alguna manera encontrar el diagnóstico a los problemas. Yo creo que el historiador también va al pasado para tratar de buscarle soluciones a los problemas del presente. Por eso lo que vos decías de que, bueno, la política no hace una reflexión de lo mal que se hizo, porque a veces tampoco hay un interés genuino de cambiar nada. Por eso creo que cuando se pone a laburar la cabecita, hay un tipo como Moreno, como Pimpi, como Valdés, como compañeros de las provincias, se ponen a trabajar salen pensamientos interesantes. Y después uno los observa en el mundo y dice, bueno, ¿qué lo parió, no? La verdad que el hacer una buena lectura a veces trae, o te da la posibilidad de tomar buenas decisiones. Compañeros queridos, muchísimas gracias. Lo disfruté mucho, espero que ustedes no se hayan aburrido. Bueno, nos estamos viendo el domingo que viene. Querido Lucas, hay un compañero o compañera, no sé, había preguntado si quedaba grabado, ¿puede ser o no? Sí, compañero, va a quedar grabado y se va a subir a YouTube de V Comunidad Organizada. Así Buenísimo. que va a estar transmitiendo para todos los que Gracias, no pudieron. gracias, viva Perón, carajo, y gracias a Viva todos Perón. los compañeros de Cuyo, que son todas provincias hermosas. Un abrazo enorme a todos. ¿Nos podrás Gracias. pasar un contacto tuyo, Ricardo, por favor? ¿Puede ser? Sí, sí, viste que eso de las redes, yo en realidad utilizo, claro, Facebook, porque ahí Facebook te da la posibilidad como herramienta digital de subir notas, ¿no? Es como el sueño de siempre uno. Si hoy no estuviera Facebook, yo tendría que subir notas en una revista de historia y un grupo de académicos me miraría, te evaluarían y no creo que ninguno de nosotros podamos hacernos de esa posibilidad. Instagram no uso, pero tengo. Pero el Facebook mío aparezco Ricardo Gerasi del Campo Ríos. Y no porque me creo oligarca el apellido, porque le hago honor a mi querida madre que es colombiana, siempre me dijo que se usan los dos apellidos. En este caso tres. Ricardo Gerasi del Campo Ríos. Ahí yo estoy en Facebook. Ahí mándenme que yo los acepto. Excelente. Muchas gracias. Dale, dale. Un abrazo enorme a todos. Viva Perón. Chao, chao, compañeros. Viva Perón. Listo.